Ahí va. Están viendo bien la pantalla ahí, ¿no? Sí, sí. Bien. Les decía que una primera parte del libro que tiene 5 capítulos, ¿no? De los cuales los primeros 3, digamos, son como los más importantes. El 4 tiene casos. El 4 y el quinto son casos puntualmente. Unos son como de estilo que tiene que ver con la producción crítica del diseño de información, que es el capítulo 4 puntualmente, que ahí lo que se ven son cómo funcionan los dispositivos de diseño de información, y el quinto tiene estudios de casos aplicados al conocimiento de la educación, pero son casos de acá, digamos, que el profesor ha trabajado, ¿no? Eh, en tanto, digamos, en taller de diseño gráfico, como también tenía un taller de diseño libre, ¿sí? Van a notar cuando lean que las definiciones de diseño e información, esto quiere decir, porque es un libro que se hizo en proceso, es decir, que hay capítulos donde vuelve a retomar lo que dijo en el capítulo 1, ¿no? Sobre todo la definición de diseño e información, ¿no? Que de alguna manera sirve para esto, ¿no? Para recuperar ¿no? Esta definición que hacen al principio, esta lectura que hacen al principio por acumulación, ¿sí? Entonces, de nuevo, bueno, diseño de información es una disciplina emergente, es interdisciplinar, ¿sí? Esto es lo importante que yo les remarcaba, es una disciplina que busca responder preguntas para facilitar la comprensión y transferencia a sectores no expertos. Esto es como clave, ¿sí? Básicamente es el nivel, digamos, que habíamos visto con Ledesma, ¿sí? De hacer leer y hacer saber, llevado, digamos, a una máxima, digamos, un poquito al tratamiento, digamos, de, de la información, que es un ente más complejo, ¿sí? Ya no se trata, digamos, de organizar solamente masas textuales, ¿sí? Entonces, es una disciplina que reúne diseñadores gráficos, comunicadores sociales, arquitectos de información, expertos en sistemas, profesionales de las interfaces, psicólogos sociales, editores. Se los agregué yo, o sea, Rico después vuelve, pero esta es la definición que está al principio, que no incluye a los editores, yo se los agregué, y educadores, ¿no? Van a ver que al ser una disciplina nueva, tiene 2 etapas, digamos. Una suerte de historia, eh, protohistoria de qué era el diseño de la información antes, porque el concepto es muy nuevo, pero el diseño de información ya existía. Eso es lo importante, digamos el diseño de la información desde el siglo XVIII hasta el presente siempre estuvo, digamos, configurarlo como un campo, digamos, ¿no? Interdisciplinar, transdisciplinar, atravesado, digamos, por eh, diversos factores y diversos profesionales que trabajan en él, es una concepción nueva, digamos, ¿no? De hace unas 2 o 3 décadas, pero siempre estuvo, ¿sí? Combina habilidad de diseño gráfico, escritura, edición, ilustración, y conjuga diversos factores humanos. Los diseñadores hacen que la información compleja sea comprensible. Esto es, digamos, el panorama introductorio, digamos, que vamos a ver en el capítulo 1, ¿no? Tienen que tener, digamos, aquellos que operan con dispositivo de diseño, una serie de competencias, ¿no? Que se llama puntualmente estructurar, organizar la información y establecer relaciones pertinentes. Esto es importante, ¿no? Porque lo que uno, digamos, tiene que hacer una vez que configura, ¿no? Tiene una masa informacional y tiene que hacerla visible y comprensible, ¿sí? Es, además de estructurar y organizar la información, permitir que el usuario, ¿sí? La audiencia tenga, ¿sí? Tenga la posibilidad de establecer relaciones, ¿sí?
Entonces es importante para ello tener a su vez que tener en cuenta que las audiencias, de nuevo, la experiencia de lectura, ¿sí? Acá es un poco más, lo vamos a agrandar más porque no es solamente una experiencia de lectura, es una experiencia de comprensión, de asimilación, pero ¿sí? Estamos en el polo, digamos, de hacer fácil, ¿no? Accesible, clarificar la recepción, ¿sí? De la información, conocimiento, vamos a ver que hay varias etapas, sabiduría también, ¿sí? Hay dos tipos de aprendizaje, todo esto está en el capítulo 1, ¿eh? Yo estructuré la presentación por capítulos. El único que no vamos a ver es el quinto, que lo puedo volver a reponer si a ustedes les parece, con la clase de inclusión lo puedo volver a reponer. Pues son casos, por eso no los... Pues, aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje significativo. Y el aprendizaje por descubrimiento, ustedes un poco, esto lo van a reconocer cuando estudian en el colegio, estudiar, digamos, trabajando con los conceptos, asimilando los conceptos o el estudiar de memoria, ¿no? Que tampoco es que estigmatizar este aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Que es un aprendizaje donde no se incorpora la estructura cognitiva, ¿no? Esa serie de conceptos y que trabaja por asociaciones. Las reglas mnemotécnicas, trabaja con la memoria. Las reglas mnemotécnicas son técnicas del aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Conceptos, lista de nombres, tabla de contenido, las tablas de multiplicar, ¿se acuerdan que uno las memorizaba antiguamente? ¿No? Entonces, uno a veces hacía, digamos, un ejercicio y se acordaba, digamos, de cuánto era, no sé, 3 por 6 o 4 por 4, pero lo tenía como mentalizado, ¿no? Pero descomponer esa relación factorial, ¿no? Y cómo funciona esa relación factorial, que es la multiplicación, ¿sí? Es parte, ¿no? Del aprendizaje significativo. ¿Se entiende? Hay una intencionalidad, digamos, de que la información sea aprendida, retenida e incorporada a esa estructura de manera sustancial, a esa estructura cognitiva. ¿Sí? Estas son las tres claves: adquisición, retención y recuperación. Esto es lo que les digo siempre, ¿no? Uno cuando yo doy los textos, creo que lo di en la primera clase, ¿no? Creo que lo di incluso con un ejemplo de la China Ludberg, me parece, ¿no? Uno lo que hace es, con la lectura, ¿no? Adquiere ese conocimiento, lo retiene, le es difícil comprenderlo, pero una vez que aparecen esos procesos de recuperación, el conocimiento se va haciendo visible, ¿sí? Bueno, eso es, digamos, el aprendizaje significativo. Es muy probable que lo que ocurre, ¿no? Con un libro de determinada complejidad, uno no pueda, digamos, lograr, ¿no?, una interpretación directa, llana y recuperar esos conocimientos en una primera lectura, inclusive una segunda, ¿no? Es algo que, digamos, es un proceso, ¿sí? Que en la memoria, en esa estructura cognoscitiva, no en la memoria, en la estructura cognoscitiva que tenemos, lleva un tiempo, ¿sí? Bueno, los dispositivos de diseño de información, ¿sí? Aquellos soportes que utilizan, ¿no? El diseño de información, están orientados a este tipo de aprendizaje, ¿sí? Al aprendizaje significativo, y funcionan con esto: adquisición, retención, recuperación. Denme un segundo, que veo que se me está cortando la señal, 2 segunditos. Bueno, debería ahí. Tengo un tema con la señal que es como, ya vino el técnico de Fivertel, me anduvo bien, perfecto, durante 2 o 3 años, ahora empezó a fallar, y según el técnico de Fivertel es porque tengo demasiada señal, por eso se corta. Porque como estoy en el último piso, tengo mucha señal. En lugar de tener poca, tengo mucha. Entonces
hace que se generen cortos. Inédito. O sea, estoy arriba del todo y te llega mejor que a nadie la señal, pero recibís tanta, dice, que se te corta. O sea, es al revés. Es la paradoja de la abundancia. Así que bueno, les pido perdones. Si se traba, yo vuelvo a repetir igual. ¿Sí? De los datos al saber, este esquemita es importante, es un esquema de Nathan Shedroff, ¿sí? Que es un infodesigner, ¿no? Que funciona, digamos, según esto, ¿no? Una operación visual cognitiva, que es la apropiación del conocimiento a partir de lo visual textual. Esta es una definición mía, yo le agregué lo textual, ¿no? Pero es una definición mía. ¿Cómo funciona una operación visual cognitiva, ¿no? Eso, además de la operación de visualización, es la operación de apropiación de conocimiento, y siempre teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Porque la unidad mínima que tenemos, que es el dato, ¿no? Tiene que ser vista en su contexto, ¿sí? Voy a volver sobre ¿sí? Sobre ese esquema voy a volver. Tenemos el dato aislado, ¿sí? Que es como la unidad mínima. El dato procesado, que es la información, ¿sí? Presentado y organizado es la organización, ¿sí? Y a su vez, el diseño, ¿no? Diseñar la experiencia de comprensión de datos, esto es, ahí les aclaré yo, sería como el hacer saber, ¿no? Pero pensando en los dispositivos para comprender esa información, esos dispositivos, ¿sí? O sea, no es solamente organizar datos y que se transforme en profesión, sino también diseñar la experiencia de esa comprensión de datos, ¿no? Que es la tarea del InfoExam, a partir de estos dispositivos, ¿sí? Hay determinadas esquemas, fíjense, ¿no? Ustedes tienen el dato aislado, ¿no? Que es investigación, creación, recolección, descubrimientos. Esto es un poco como el método científico, lo deben tener en cuenta, ¿no? Que es la recolección de datos. Esos datos procesados y organizados generan información, ¿sí? Y esa información interrelacionada con otro conjunto de informaciones, ¿sí? Que permiten, a partir de conversación, narración, integración, ¿no? Esto es, si, digamos, y a partir de estos dispositivos más complejos, sería básicamente la construcción del conocimiento. Fíjense que esto está tomado obviamente de la filosofía y de la epistemología, ¿no? ¿No? El conocimiento se construye a partir de la conversación, ¿sí? De la narración e integración en sistemas más complejos. En algunos casos, los podemos simplificar, serían teorías, ¿sí? La apropiación de diversos sistemas de conocimiento, ¿no? A partir de esta experiencia de diseño de información, ¿no? La apropiación de diversas experiencias de conocimiento genera la instancia más alta de la cadena, así que es la sabiduría, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Digamos, es como bastante claro el esquema, ¿no? Piénsenlo, digamos, en torno a cómo se construye el conocimiento científico, pero básicamente es una operación visual cognitiva que no puede estar, digamos, ¿sí? Eh, vista sin su contexto. ¿De dónde viene ese dato? ¿Sí? Hay que mirar el ambiente y el contexto en donde se produce ese dato o la recolección de esos datos. Esperen que voy a correr. ¿Sí? Bueno, el InfoDesign saben que bueno, es un campo transdisciplinario, como mencioné al principio, que se relaciona con las teorías del conocimiento, la percepción y la psicología cognitiva. No son las únicas, porque vamos a ver, antiguamente tenía relación tanto con el campo de la ciencia como con el campo del arte, y acá, digamos, son disciplinas más complejas, ¿sí? Contemporáneas, que son parte, ¿sí? De el campo de diseño de información, ¿sí?
no solo se focaliza por el aspecto estético o retórico, si- el cómo decir, cómo organizar, ¿no? De qué manera, sino también en su contenido, ¿sí? Un poco lo que veíamos en las otras clases, de forma de contenido, sino que se focaliza en su contenido, en la información y cómo la información está planteada a través de sus relaciones y jerarquizadas, ¿sí? Y esto, bueno, que es importante, que el diseño de información como subcampo del diseño tiene una dimensión proyectiva, que está claramente puesta en el esquemita de Nathan Shedroff, ¿sí? Investigación, creación, recolección y descubrimientos forman parte de una etapa proyectiva. El diseño del dispositivo de InfoDesign se encuentra en la segunda parte, ¿no? En la presentación y organización de datos. Lo que genera la puesta en uso de ese, ¿no? De ese dispositivo, ¿no? A partir de la conversación, narración e integración, genera conocimiento. ¿Se entiende? ¿Voy muy rápido o voy bien? Más o menos, voy bien. Me dicen, me hacen, bien, bueno. Bien, bien. Importante tener en cuenta, esto es la clásica, ¿no? La axioma clásico, como trabajó entre toda la cursada, que es tener en cuenta previamente la experiencia de lectura. Acá, obviamente, no es solamente la experiencia de lectura, sino la prefiguración del lector, usuario, información y sus necesidades. Hay que tener en cuenta otras cosas, no solamente quién es el lector, sino también las necesidades que tiene, los objetivos que tiene. El infodesigner debe asumir una responsabilidad pedagógica, ¿sí? Las competencias, entonces se deben tener en cuenta las competencias que tiene el usuario, que son esas, de determinada grado de alfabetización, el conocimiento del tema a tratar, familiaridad con las figuras o gráficos, es decir, la manera, digamos, de que ese dispositivo estético retórico que mencionamos antes pueda ser aprendido, ¿sí? Son preguntas que, vieron que yo les mencionaba, digo, que ustedes en esos, cuando trabajaban en TP de tipologías y tenían esos dispositivos de diseño de información, como las infografías. Bueno, ¿cómo están hechas las infografías? ¿Son accesibles? El nivel de complejidad que tienen, ¿no? Para que ese lector, de acuerdo, ¿no? a su edad, a su grado de alfabetización, ¿no? Pueda abstraer ese conocimiento, ¿sí? Entonces, será preciso comprender el modo en que el sujeto comprende y conoce. Es una tarea, digamos, no sencilla, pero muy necesaria, ¿sí? A la hora de prefigurar quién es el lector, espectador, audiencia de ese dispositivo de diseño. Los antecedentes, digamos, del campo del diseño, hay una serie, digamos, fíjese que lo interesante de los 5 capítulos es la cantidad de ejemplos que tiene que son como útiles, ¿no? Yo seleccioné estos 4 que son los 4 que menciona, digamos, a grandes rasgos yo los numeré así, no es que lo dice son estos, pero son los que va mencionando, ¿no? Los antecedentes son a partir del siglo XVIII estamos hablando, ¿no? Inventores y la ciencia, las cartografías, los manuales de sistematización del conocimiento y la infografía. Los inventores y la ciencia. Algunas de estas imágenes están en el libro, otras no, algunas las seleccioné yo y otras iban a estar en el libro. O sea, tuve acceso yo al libro, digamos, en su cocina en algún momento, allá en la prehistoria, entonces tengo algunas imágenes que iban a estar y que no entraron. ¿Sí? Este sería las cartografías originales, que está, creo que está en el libro de la derecha, que es la concepción del átomo. Bueno, estos son, digamos, dispositivos de diseño de información prehistóricos. Hoy, si ustedes se los ponen a analizar, son, digamos, muy complejos de abstraer, solamente comprendido por una comunidad científica y, digamos, eh, y muy poco accesibles, ¿no? Hoy estos no se hacen, no hay chance de que se hagan, primero porque están desactualizados, ¿no? Y no hay chance de que se haga esto, ¿sí? ¿Esto saben qué es? No sé, un telar.
¿Una prensa? No, 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 no la imagen, sino, fíjense que es una enciclopedia. Quería saber si la ubicaban, porque es muy famosa. ¿Será la enciclopedia? ¿La enciclopedia? No. Sí, la de Diderot. Es la enciclopedia de Diderot, ¿sí? Esta es la enciclopedia de Diderot, que tiene estos esquemas adentro, ¿no? Que son dispositivos de diseño que en esa época, por supuesto, no existían, obviamente, el diseño de información, pero básicamente es como una prehistoria del diseño de información. Esta infografía, capaz que la Ciela y Silvia la ubican, no sé, no les estoy diciendo Suena un nada, poco ¿eh? familiar, ¿no? Suena Sí, familiar. es una infografía, ¿no? De los 80, ¿no? Pero básicamente antes de digamos, de esta disciplina nueva del infodesign, existían las infografías en los grandes diarios. Esta es una, digamos, de que tiene que ver con la evaluación del dólar en relación al austral, ¿no? Todavía existen las infografías, ¿eh? No, no, sí, claramente Ah, existe. No, no. Es una, es una infografía vieja. Digamos, una prehistoria, decía, ¿no? Del diseño de información, donde la infografía es un capítulo. Obviamente las infografías ahora son más actuales. Ahora vamos a ver algunas. Son mucho más actuales, son interactivas, ¿no? Tiene una relación, digamos, de usabilidad con el usuario. Ya no es la infografía actual ya no es un dispositivo de diseño para abstraer conocimientos, ¿no? Donde el lector, digamos, tenga ese rol pasivo, sino que ahora hay una interacción, ¿no? Y de construcción del conocimiento mutuo, ¿sí? Capítulo 2. Enfoques, definiciones y perspectivas. Acá está, las posiciones culturales tienen que ver, digamos, hace toda una intro muy interesante que la debe haber dado, yo creo, cuando arrancó en la primera teórica, ¿no? De la materia, sobre el lugar, digamos, de los diseñadores y los editores en la cultura contemporánea, que antes que meros técnicos son agentes culturales implicados en un sistema cultural donde operan y son partícipes de la construcción de la subjetividad contemporánea, ¿no? Y la posición, por supuesto, como agentes, digamos, del campo público y político, ¿no? Operadores culturales donde aportan experiencias de valor con información pública, con preguntas que cocinan los ciudadanos, ¿sí? Esto lo voy a retomar más adelante, pero no se trata, digamos, de una política de los partidos políticos, ¿no? Un cosa, sino un diseñador y un editor comprometido, ¿no? Con su tiempo y en términos sociales, ¿no? Y con la sociedad de su tiempo en términos de lo público, ¿sí? Y esta visión que es una visión, digamos, compartidamente por toda la cátedra, que los diseñadores y editores no somos técnicos. No es una carrera donde nosotros, porque capaz que en algún otro lado se los dan, ¿eh? O sea, que puede ser, digamos, que ustedes son meros técnicos que corrigen, ¿no? Editan, diagraman y hacen puesta en página y sacan productos así para vender al mercado y venden, ¿no? No, no somos técnicos, sino que somos agentes culturales, ¿no? El gran ejemplo de esto en la historia argentina es ese Boris Spivakov, ¿sí? Sí, que ya lo deben conocer, ¿no? Después están los enfoques teóricos vigentes, que es un paneo interesante sobre el estado de la cuestión, cuáles son, hoy quizás hay algunos más nuevos, ¿no? Eh, los primeros dos están tomados en particular de Boncipe, ¿no? Que es un gran diseñador, ¿no? Gran diseñador es el que trabaja sobre conceptos de interfaces. eh, a mí me gusta mucho más incluso que Scolari y Roncaglia. Boncipe tiene un libro muy importante que se puede conseguir, que yo recomiendo, es un libro señero del diseño que se llama Del objeto a la interfaz, ¿sí? Están las perspectivas proyectivas, ¿no? Que son, digamos, los dispositivos de infodesign trabajados como documentos y herramientas digitales para entornos virtuales, para el conocimiento y educación, pero en equipo, ¿sí? Son trabajos de dispositivos de diseño de información siempre
¿no? Asociados con procesos específicos del diseño, pero aplicado a la información y en equipo. Esos son como en general, digamos, lo básico de lo que es una perspectiva proyectiva, que es lo que vimos antes. ¿Sí? Que el diseño de información tiene una parte proyectual. La observación de los campos del sentido, no trabajando, digamos, esto es una relación directa, no lo dice el texto, pero es una relación directa con la semiótica, ¿sí? Del discurso, ¿no? De cómo esos dispositivos de información generan determinado conocimiento y proyecciones específicas de significación, ¿no? Por eso ahí retoma un poco a Ledesma, mediador entre escritura y lectura. La referencia que hay a Ledesma me parece que creo que es del capítulo que vimos, pero voy a retomar Ledesma, Boncipe y Jacobson. El diseño de experiencia, este es de Nathan Shedrock, que es un designer que es el más joven y uno de los mejores que hay, que son las instancias de estructuración y presentación. Fíjense que no son excluyentes estas. Quiero aclararles que los enfoques teóricos que hay son diferentes campos que no son excluyentes entre sí. Digamos, ¿no? Que los diseñadores de información pueden trabajar con estas 5 tranquilamente, ¿sí? Les decía diseño de experiencia como instancia de estructuración y presentación de la información para generar conocimiento, que básicamente son los dispositivos de diseño de información de gran escala, básicamente. Y que es a donde va hoy el diseño de información. Las problemáticas de la hiperinformación, ¿por qué? Porque el diseño de información como campo también viene a hacerse cargo de un lugar importante que implica a diseñadores y editores, que es la salud cultural. Hay problemáticas por la accesibilidad y la abundancia, ¿sí? De la información que se llaman efectivamente data smog, infoxificación, ansiedad informativa, la necesidad de estar informado todo el tiempo sobre un tema, lo más posible, y particularmente el más conocido para nosotros, que ocurre con las tecnologías de hoy, es el déficit atencional, ¿no? Entonces implica que todas estas problemáticas, infoxificación, data smog, la ansiedad informativa y el déficit atencional sean tenidas en cuenta para diseñar esos dispositivos de información, implicados entonces estos diseñadores en la salud cultural, ¿no? De la cultura, digamos, contemporánea de la sociedad en donde esos diseñadores se están desempeñando, ¿no? Y tiene relación con el último, que es el de Schiller. En 10 minutos volvemos se puede volver al mismo link, ¿no? Podemos usar el mismo. Sí. El Sí, requerimiento, sí, se usa el mismo. bien. Los requerimientos comunitarios, o sea, lo que la comunidad esté necesitando, ¿sí? Que en términos de información de la comunidad esté necesitando acceder a determinados tipos de información, los diseñadores tienen que, sí, no es solamente, digamos, que el diseñador va a buscar, digamos, el problema, sino que hay determinados problemas que vienen de la comunidad y para eso están los diseñadores. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en la señalética, por ejemplo, de un centro de salud, ¿sí? Eso puede ser. Dispositivos de diseño, digamos, que figuren en un centro de salud para hacer, digamos, más accesibles, ¿no? El acceso, la circulación ¿no? por un edificio, acceder a la información, acceder a determinado programa de salud. ¿Se entiende un poco? Eso es lo que es información socialmente necesaria. Estos son como los enfoques teóricos vigentes, que de nuevo, no son excluyentes uno con el otro. Acá hay 2 temas. Uno es la disciplina, una disciplina necesaria. Esto es retomando un poco lo que decía. Estoy quedando sin aire. Como el infodesigner, digamos, operando, digamos, en la salud cultural y teniendo en cuenta las atenciones de las necesidades de la comunidad, da un ejemplo que es muy interesante, que tiene que ver con el acceso a información, que es el acceso a la salud. Que es antiguamente al paciente no se le suministraba información sobre su salud. Era un momento prehistórico que a partir de ahora es un derecho. ¿Sí? Es un derecho, digamos, que uno tenga acceso a predeterminados datos procesados, información en general que el paciente no tenía. Bueno, hoy es un derecho.
¿no? Entonces, procesar esa información, por ejemplo, para los pacientes, es una necesidad, ¿no? No solo para el paciente, sino que es una necesidad por la cual tiene que trabajar, por ejemplo, el sistema de salud. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Hoy, más claro, echarle agua, ¿no? Pero tiene que ver con el mundo pandémico en el que vivimos, ¿no? A la proliferación, estoy anticipando, ¿no? Que esté llamando una pandemia, pero es probable que aparezca otra pandemia, ¿no? Entonces, es una necesidad, digamos, imperiosa, ¿no? De la formación crítica, ¿no? Y en el campo de los de diseñadores, editores, operadores culturales que trabajan con diseño y información, ¿sí? Así como se necesitan que más profesionales de la salud, es necesario esto, digamos, ¿no? Como figura importante de Sí, Rico decía en la clase pasada que, por ejemplo, en todos los hospitales de la ciudad no hay ningún diseñador que se ocupe de esto del diseño de información, ¿no? Claro, sí, Ni es siquiera así. uno que esté a cargo de todo. Claro, sí, falta absoluto. El trabajo, la ausencia de señalética. Él ha dado el ejemplo del Muniz, seguramente, donde él trabajó mucho tiempo, hicieron un trabajo extraordinario. Sí, sí, absolutamente. Después están las instancias, que no sé por qué se llama instancias, a mí me da la impresión de que son como dimensiones o elementos a tener en cuenta, ¿no? Que es la audiencia, que es aquella que la información está dirigida, bueno, un poco ya lo nombramos antes, ¿no? Por eso digo que vieron que hay muchos conceptos que los web no está mal para recuperar esto que el mismo libro presenta, ¿no? La idea de recuperación no está mal, pero esto ya lo dijo anteriormente, ¿no? Porque vieron que a veces se utiliza la frase como se vio, ¿sí? Tiene que ver con la construcción del libro, digamos, es una presentación, diferentes presentaciones para diferentes medios, entonces un poco la definición de campo, eh, la definición de campo ya la dio. Los medios, soportes, dispositivos por el cual se les llega la información a los usuarios y la comprensión de ritmo de cambio y actualización de esa información. Esto es importante, porque no quiere decir, primero pensar de qué manera hacer ese dispositivo, pero ese dispositivo tiene que ser flexible en tanto uno pueda, y maleable en tanto uno pueda actualizarlo, ¿sí? Atento al ritmo de cambio de la información constante, que va a una velocidad cada vez más increíble. ¿Se entiende? Entonces, les doy un ejemplo. Yo hago una infografía, un paso a paso, digamos, de cómo me tengo que poner no sé, un barbijo en determinada situación pandémica, ¿no? Y de pronto resulta ser que hay que ponerse el barbijo de otra manera que no. Bueno, entonces ese dispositivo tiene que actualizar para, ¿no? Trabajar de la otra manera que se tiene que poner el barbijo, ¿no? O, no sé, o el uso de guantes de látex para los empleados de la salud que trabajan, digamos, con posibles contagios. ¿Cómo sacarte los guantes? No, bueno, se saca así, no, bueno, hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, un dispositivo de diseño de información que indica un paso a paso, un sistema de control, se llama, ahora vamos a ver, ¿no? Que tiene que estar en contacto actualización. ¿Se entiende? Es importante, el ritmo y cambio de actualización de esa información. Capítulo 3. ¿Dónde va el segundero? ¿Ustedes lo están viendo ahí? ¿Cuánto falta para el...? 3 minutos y medio. Arranco. La primera parte van a ver que tiene como una historia, que son los primeros 3 puntos, que tiene como la historia hasta la protohistoria y el rol de la visualización de la información en relación a la imagen en el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Es importante esto, ¿no? De lo visual como comprensión del mundo, eso es como el concepto, esperen que paso a la siguiente diapositiva, que dicen puntualmente, una imagen del mundo genera una poderosa vinculación con la realidad, una forma valiosa de aprenderlo, ¿no? A través de la historia, la imagen ha sido esa manifestación de lo cognoscible para el ser humano. Es como que deja de lado, yo acá no estoy tan de acuerdo, pero bueno, no importa.
porque deja de lado algo que va a estar en algún momento en consideración, que es el sonido, ¿sí? La relación de la imagen, obviamente, con la configuración espacial, a partir, por ejemplo, está el caso que ocurrió en la década del 70, ¿no? A partir de una imagen que creo que me parece que era el telescopio Hubble, de la fotografía, no, perdón, cualquier cosa, de la misión Apolo. Era de la misión Apolo, la fotografía 22.727, si la buscan en internet van a ver que es la clásica imagen que tenemos de la Tierra, ¿sí? De hecho, Apolo es justamente el dios griego de la clarividencia, ¿no? Entonces esa imagen produce un quiebre, digamos, en la idea representacional de la Tierra, digamos. Por eso, digamos, que el sistema representacional, ¿no? ¿no? A partir de una configuración, que las configuraciones visuales que tienen esos sistemas representacionales van cambiando con el tiempo, y hasta a partir de eso nuestra configuración de mundo, ¿no? Bueno, tengo dos ejemplos, ¿no? Esa es la fotografía, que permitió efectivamente tener una idea, digamos, diferente de lo que era el mundo hasta entonces. Cambió mucho esto realmente. Y acá tengo, en el caso de la cartografía, la proyección Mercator y la proyección Peters, que aún así y todo están, de alguna manera, tiene una cuestión política, ideológica detrás, ¿no? Que es situar el norte global y el sur global. ¿Saben? Esa es la crítica a la proyección Mercator, digamos. ¿Por qué nosotros estamos abajo del todo? ¿No? En realidad Entonces, es como una bola, digamos, podríamos estar arriba al costado. claro, entonces está la proyección del sur global, digamos, el sur global, ¿no? En la parte superior, ¿no? Nosotros seríamos Argentina, seríamos el norte-norte, donde estaría Canadá, ¿sí? La proyección Mercator es esa que vieron que está como expandida, con lo cual da efectivamente superficies que efectivamente no son así, ¿no? Y la proyección Peter es esa que está abajo, que está como más condensada, que sería correcta, digamos, ¿no? Por ejemplo, en lugar de Europa, Europa básicamente es minúscula, ¿no? Y lo piden comparar con Argentina. No sé qué porcentaje de Europa será Argentina ahora, no, capaz que alguien lo tiene. Pero no sé si la provincia de Buenos Aires o me estoy quedando corto. Capaz que Buenos Aires, Córdoba, digo, ¿no? Pero efectivamente Europa aparece como un centro ampliado, entonces es como una posición política que viene, por supuesto, del siglo